Es una persona. Vámonos, vámonos, güey. El siguiente caso fue compartido desde Argentina por una chica en su cuenta de TikTok llamada Tati. Este caso ha causado muchos escalofríos entre las personas que lo han logrado ver. Todo comenzó una tarde, mientras ella estaba sola en su casa, pero lo que nunca se imaginó es que lograría captar lo siguiente. Muy atentos a la grabación. Estaba haciendo unos videos con milanesa, calentando las milanesas. Y se escuchó un ruido horrible en la pieza de allá. Es una pieza de servicio, la cual no la usa nadie, no hay nadie en esta casa, estoy completamente sola y se escuchó un ruido. Ni en pedo me quiero ir a fijar qué es porque soy recagona. Así que estoy empezando a grabar para no sentirme tan sola y no sé qué más hacer. Estoy temblando, no hay más. No, ahora sí se van a fijar conmigo. Ay no, qué culiado. Chicos, la cagada esa se está moviendo. Esto, para empezar, no estaba así. Ni la puerta. No me quiero ir a fijar. No me quiero ir a fijar. Ni en pedo me voy a fijar. No hay nadie, no hay un alma. Golpes extraños comenzaron a ocurrir dentro de su casa. Es como si algo estaba allí con ella mientras estaba totalmente sola. Pero no acabaría aquí, ya que 2 días después publicaría lo siguiente. Escucho. Hace rato que no para de sonar el timbre. Mi pareja se está bañando, estamos solos. Pero yo no va a parar de sonar. Y si me acerco hasta acá, para. Si no hay nadie, miren. Miren que prendo la luz acá. Miren, no hay nadie. Encima da un miedo este pasillo. Bueno, ese es el ascensor. Miren, no hay nadie. Estamos completamente solos, no hay nadie en la casa. Ni afuera para ver que yo, bueno, están tocando el timbre. Pero nada, no sé. No sé qué onda. No. Alguien comenzó a tocar el timbre de la casa incesantemente. Y es aquí donde Tati cometería uno de los peores errores según ustedes los expertos del mundo paranormal, ya que si bien dicen que alguien que toca la puerta y te asomas por la ventana o por la mirilla de la puerta y no ves a nadie, jamás le abras. Lo peor es que esa misma madrugada, Tati decidió grabarse mientras dormía, sin imaginarse que lograría captar eso que ahora había entrado a su hogar. Prepárate para lo que se viene. Algo se vio dentro de la habitación. Algo que solo fue captado por el lente de la cámara. Tan solo imagina que esta noche mientras duermes, algo como esto está justo delante de ti en tu habitación. Si pensabas que eso era todo, aún faltaba algo más. Estando ella completamente sola un día en la cocina, comenzaría a escuchar ruidos extraños y tras ir a revisar se encontraría con algo realmente impactante. Pero más allá de la escena, quiero que le subas el volumen a tu televisor o dispositivo móvil o computadora. Muy atentos. No, güey. No, qué flaco, qué rompepelota, todo abierto. Todo. No, qué increíble. ¿Tienen una idea de lo que es levantarse a las 9 de la mañana y que todo esto esté así?
Y ni siquiera es porque alguien lo esté haciendo, sino porque es esta huevada que no te para de romper las pelotas. Todo desordenado. Todo abierto. No, qué manera de romper las bolas que tiene. La cocina se encontraba totalmente desordenada. Todos los gabinetes, puertas y los anaqueles abiertos. Pero por algo te pedí que subieras el volumen. Notaron esa extraña psicofonía que se dejó escuchar en medio de la grabación. Flaco, qué rompepelota, todo abierto. Todo. Unas voces incorpóreas se dejaron escuchar en medio de la grabación. Es como si alguien o algo estuviera allí con ella. Algo que cada vez está más cerca y la está acechando día a día. Muchos dicen que estas entidades son del bajo astral y que solamente disfrutan del miedo que provocan a las personas, como algún ruido, cosas extrañas moviéndose. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia como esta? Unos jóvenes de Inglaterra decidieron utilizar la ya famosa y peligrosa aplicación conocida como Randonáutica. En medio de la noche, la aplicación las llevó a una zona alejada en medio del camino desolado. Y en un punto, a un costado del camino, se consiguieron con lo siguiente. Atentos. So we're gonna see if anything happens. It sent us like another like 5 minutes, but last time we walked, but Banger. yeah, we are driving this time. So is it? We good? Yeah, we're good. Yeah. Okay. That's around about It's that. dirt track. That's what I mean. Something's already nearly stopped us from going, and it's right here. I know exactly where it is, and it's like a one-way dirt track. Yeah, it's sending us down this random road. Well, let's just check what the Oh my god, no, turn around. There's a f***ing suitcase. Jasmine, no, turn around! What? No, I don't know what just it keep is. keep going, it's Did you fine. get it? Did you get Yes, it? I Did got you it, get it? just keep going. because that's a suitcase with like plastic and twigs. I swear it had like plastic wrapped around it. Don't do that. I thought you saw something to my right. La escena parecía sacada de una película de terror. Se encontraron una maleta en medio del camino, de la cual salía un extraño líquido rojo. Sin pensarlo dos veces, las chicas en medio del pánico decidieron llamar a la policía, y es aquí donde las cosas comenzaron a colocarse mucho peor. Muy atentos. It's just sent us to a location with a suitcase. Emergency, what service? Police. There was liquid coming out of it, and we didn't know if that was like something we should report or not. Any reason that it's because last time we did use the app, We got chased by this man, and he kind of stalked us home. yeah, he followed us home, so Okay, you're being able to talk to you at the moment, right? No. no, I just said round the Nautica out loud, and my colleagues have just turned around and looked at me and gone, so obviously other people know what it is. So, tell me about the suitcase. It was. We've actually got a video of it. yeah, we've got Would a it- photo of it. Al poco tiempo, llegaron los funcionarios y se llevaron aquella maleta con la intención de inspeccionar lo que contenía, ya que era muy sospechoso aquel líquido rojo que desprendía y debían ser inspeccionadas fuera del ojo público. No obstante, al llegar esa noche a su casa, las chicas comenzaron a revisar las grabaciones y se dieron cuenta de algo escalofriante. Algo o alguien las estaba esperando justo en el camino. ¿Qué demonios es eso? Algunos piensan que es una persona que está usando la aplicación para tenderles una trampa, como la escena de la maleta. Hay quienes también apuntan de que se logró ver cerca de ellas mientras estaban dentro del auto. Recordemos que Randonáutica es una de las aplicaciones más famosas para encontrar anomalías, e incluso
Se han encontrado crímenes y cosas que nuestra mente humana no puede darle ninguna explicación. Pero la siguiente grabación que veremos le ocurrió a un joven mientras combinó la aplicación de Randonáutica con un dron. ¿Qué pasa cuando juntas un dron y Randonáutica a las 12 de la noche? Ahí está cargando una nueva ubicación. Vamos a ir en ese punto. Estoy aquí arriesgándome en medio de la oscuridad. Bueno, pues ya llegamos y Randonáutica me mandó más o menos por allá. Fue una ocasión en la que Randonáutica lo envió a una escuela sin imaginarse que ahí lograría captar algo inimaginable. Presta mucha atención a la grabación. Esto parece tranquilo. Hay unas personitas. Hay ahí en la escuela. ¿Y si exploramos la escuela? Hola, perrito. Vamos a explorar la escuela. Aunque no deberíamos de hacer esto. Vamos a explorarlas, pero nada de pegarnos hasta el otro extremo. Nada más por aquí cerca. Ahí está, ahí entramos. Es un pasillo, ahí hay salones. Pues no creo que haya nadie ahorita porque pues es una escuela pública escolarizada. Nadie estudia esta hora. Aquí está bien oscuro. El dron falla en la oscuridad. El dron falla en la oscuridad, por eso tengo que tener cuidado. Aparte, si se me cae o si choco y se me cae, luego cómo voy por él. Y ahí está la policía y me van a agarrar. Pero bueno, a ver, vamos por este pasillo. Ahí está la puerta de salida. Y hay un escombro. Vamos. ¿Qué hay? Más escombro. Son butacas. Ay, aquí ya está bien oscuro. No mames. Es una persona. Vámonos, güey, vámonos. Vámonos. Te voy a pisar duro, vámonos. En una de las habitaciones más alejadas y oscuras de esta escuela, se logró ver lo que parece ser un torso y un brazo que salían de la oscuridad, como si alguien estuviera allí vigilando. ¿Será posible que esta aplicación nos lleve a lugares donde hay anomalías o donde ocurran cosas paranormales? Cosas que nuestra mente no puede explicar. ¿O simplemente se trata de una pareidolia? Aquel efecto que hace que nuestro cerebro busque coincidencias reconocibles como rostros, cuerpos o cosas que nuestra mente pueda darle alguna explicación. Pero cuéntame tú, ¿te atreverías a usar esta aplicación? Házmelo saber en los comentarios. La siguiente grabación nos las comparte un joven llamado Luis en su cuenta de TikTok. Él se encontraba totalmente solo en su casa, pasada la madrugada, cuando de pronto el silencio de la noche se vio interrumpido por algo que tocaba a su puerta. En ese momento, tomó valentía y comenzó a grabar. Son casi las 2 de la mañana. Unas 52. Escucharon, me están tocando la puerta, no mames. ¿Qué? Voy a cambiar la cámara para grabar. Algo se encontraba llamando a su puerta, y al abrirla, Luis terminó dándole paso a lo desconocido, ya que segundos después de cerrar la puerta, logró captar algo que aún lo sigue perturbando. Muy atentos con lo que se viene. A la verga.
¿Quién es? ¿Quién está ahí? Le voy a llamar a la policía. No mames, no hay nadie. No hay nadie, güey. Ay, cabrón, atrás de mí. Oh, no mames. Ya me voy a ver. Esto es realmente escalofriante. Es como si esa presencia estaba siempre acechándolo. Incluso le hizo notar su presencia a través del espejo tocando su hombro. Además, se dejó escuchar una voz que parece estar ordenándole que se vaya. Pero esto no sería lo único que ocurriría, ya que Luis días después nos compartiría un hecho realmente escalofriante, ya con el conocimiento de que cualquier evento sobrenatural debía mantener la calma. Captó lo siguiente. Estaba editando un video y decidí levantarme para cenar algo, pero quiero que vean algo. Esto está muy cabrón, es otro nivel. Les voy a poner la cámara frontal para que vean. Vean lo que se ve aquí en este reflejo. Y en la esquina del sillón se ve esa sombra, pero no hay nada ahí. ¿Ven? Ahí está. Esto ya está muy cabrón. Estaba atrás de mí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No mames. Estaba atrás de mí. No mames. Está aquí afuera. ¿Qué quieres? No mames. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Aquí estaba. No, güey, no, yo ya. Ya me voy. Algo estaba justo detrás de él dentro de la casa. Esto se estaba reflejando a través de la ventana de la puerta. Algunos creen que los reflejos son un medio por el cual las entidades de bajo astral pueden manifestarse. Pasaron 2 semanas en las cuales no supimos nada acerca de Luis y muchos pensaron que ya había acabado, pero nada más lejos de la realidad, ya que luego de tanta espera, Luis subiría lo siguiente. ¿Quién eres?
Un extraño lamento se dejó escuchar desde una de las habitaciones. Tras mirar por debajo de la puerta, vio que había alguien parado detrás de ella, y al abrirla, no se encuentra con nadie. Es como si esa entidad se estuviera burlando de él una y otra vez. Algunos piensan incluso que esa entidad puede fragmentarse estando en distintas partes de la casa para no mostrar su verdadera apariencia, pero la historia escalaría aún más, ya que Luis seguiría documentando lo que estaba ocurriendo. No puede ser. Hay un juguete sonando. Lo escuché. Uy, están tocando la puerta. Escuché que estaba tocando un juguete. No. Otra vez no. Son más de las 2 de la mañana otra vez. No te voy a abrir. ¿Quién eres? Uy, el juguete. No, nadie. Lo peor es que cuando Luis salió, vio algo dentro de su auto. Cuando ya me voy a trabajar, quiero que vean algo. No mames. Mira. No mames, hay alguien ahí en el carro. No mames. ¿Lo ven? Hay alguien ahí. Ya no está. No mames, no, ya no está. Ahí estaba. No mames. Fuck. Aquí está. No mames. ¿Qué pedo? Ay, no mames. Una vez más, Luis rompería las reglas básicas ante eventos paranormales. Jamás le abras, nunca lo busques y no caigas en sus juegos, porque esas entidades no descansan hasta lograr su objetivo: lograr poseerte. Lograr poseerte. El siguiente video es de un usuario llamado Brandon, quien nos compartió una evidencia realmente escalofriante después de que él jugaría a la Ouija dentro de su casa. Después de retar y jugar con lo desconocido, captó lo siguiente. ¡Ay, cabrón! ¡No manches! ¿Qué era eso? No. ¡Ay, no manches! No. ¡Ay, no mames! No mames.
En un breve instante se pudo ver un rostro asomándose en una de las cortinas de la habitación, pero quizás lo más aterrador es cuando se dirige a su habitación, la puerta se cierra por completo, como si alguien estuviera dentro. Cuéntame, ¿tú te atreverías a jugar con lo desconocido? Antes de continuar con el video, quiero informarles que yo soy de Venezuela. Hace una semana vivimos una catástrofe natural, un doble terremoto, el cual ha devastado a miles de personas. Hemos perdido familia, hemos perdido viviendas, hemos perdido amigos. Pero tú que me ves, puedes hacer la gran diferencia. Puedes aportar ese granito de arena para los más necesitados. Abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video, dejaré 2 enlaces para que tú puedas donar sin necesidad de preocuparte, porque ese donativo va a llegar a las personas necesitadas sin pasar por un organismo gubernamental. Yomi y también Cáritas de Venezuela están haciendo esto posible, y nosotros, los youtubers, creadores de contenido, streamers, nos estamos sumando a esta gran causa. Tú puedes hacer tu donativo desde tu casa, desde tu banco, también en los centros de acopio de tu ciudad, aportando ese granito de arena. Desde acá quiero agradecerles a todos por su inmensa colaboración y también por sus palabras de aliento. Sigamos entonces con el puesto número 1. Un hombre grabaría un momento aterrador dentro de su casa cuando se encontraba totalmente solo. Según esta, ya habían suscitado diversos fenómenos paranormales, por lo que una noche, al comenzar los fenómenos, tomaría la valentía para hacer una limpia a la casa mientras grababa lo ocurrido. No, 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 no! What do you want? Get out of my house, man! The do you want? What the shit? You gotta get out of my fucking house, man! Get out of my house! Man, God damn it. Luego de estos eventos, una noche volvería a grabar y lograría captar el causante de todas estas manifestaciones. Shit. No. Come with me. Stick right behind me. Alright, here we go. Oh, shit. Do you hear that? Shit. Oh, you smell that? Oh, it smells like dog food. I'm scared, man. It's cold in here now. Una figura negra se puede ver por un breve momento, pero al ir a investigar no se encuentra con nadie. Quizás esta es una prueba más de que lo desconocido y lo paranormal existe. Cuéntame, ¿tú has vivido algo paranormal? Házmelo saber en los comentarios, y si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.